El tema a abordar en esta presentación es el de los fármacos que se emplean como antiparasitarios externos. Es un grupo bastante amplio, como vamos a ir viendo a continuación, que incluye varios fármacos, y lo que es importante de resaltar es que a lo largo de los años la lista de fármacos que se emplean como antiparasitarios externos se ha ido modificando. Esto es, fármacos que por su toxicidad o por su baja eficacia han quedado desplazados, ya han dejado de emplearse, no se los encuentra más en el mercado, y otros que han ido apareciendo en los últimos años. Es por eso que el material para el estudio de este tema incluye en parte el libro de la cátedra, pero también apuntes que están disponibles en el entorno, más el apoyo de esta presentación como material de estudio. En función de lo que mencionábamos anteriormente respecto de la necesidad de contar con un listado actualizado de los preparados disponibles para el control de las ectoparasitosis, es que presentamos esta primera imagen donde los clasificamos en función del mecanismo de acción. Y es así que tenemos fármacos cuyo mecanismo de acción implica un proceso de neurotoxicidad, que son los denominados como fármacos neurotóxicos, y aquellos que actúan por otros tipos de mecanismos, que son los denominados como fármacos no neurotóxicos. De este listado, lo primero que hay que mencionar es que cuando hablamos de compuestos neurotóxicos, no aparecen en el listado los compuestos órganos clorados. ¿Por qué no aparecen? Bueno, por el hecho de que desde hace ya un par de años, debido a la toxicidad de estos compuestos, el SENASA los ha prohibido. Ahora, así como no aparecen los órganos clorados, aparecen otros fármacos que en el libro no están mencionados y que sí están disponibles hoy en el mercado. Por ejemplo, el caso de Spinosad o las isoxazolinas. Entonces, es en base a este listado que vamos a ir desarrollando a continuación los diferentes fármacos ectoparasiticidas. El primero de los grupos que vamos a ver es el grupo de los órganos fosforados, un grupo que ya hemos desarrollado con anterioridad cuando hablamos de farmacología del sistema nervioso autónomo, pero la mayor importancia de este grupo radica precisamente en esta unidad, es en el control de los ectoparásitos. Lo primero a remarcar es que el listado de compuestos que se emplean como ectoparasiticidas no se limita al triclorfón y al diclorbos, sino que, como vemos, hay muchos otros compuestos más que se emplean como ectoparasiticidas, siendo importante remarcar que hay muchos preparados que contienen diacinón, otros con clorpirifos, otros tanto con etión. Entonces, eso es importante que quede claro. Son varios los compuestos organofosforados y es necesario que recuerden todos estos nombres que aparecen en la imagen. En cuanto a la forma de presentación, vemos acá algunos ejemplos en la imagen. Esto es porque hay diferentes formas de aplicación de los organofosforados, desde formas para la aplicación purón, formas de aplicación por baños, ya sea baños de inmersión o baños de aspersión. Vemos también algunos preparados como estos que son para aplicación en forma de caravana. Hay un abanico bastante importante de formas diferentes para la aplicación de los órganos fosforados. El mecanismo por el cual ejercen su efecto ectoparasiticida es esencialmente lo que ya vimos con anterioridad, a través de la inhibición de carácter irreversible de la acetilcolinesterasa. Entonces, como consecuencia de esa inhibición de la acetilcolinesterasa, se produce un incremento en los niveles de acetilcolina en la sinapsis nerviosa y ese es el responsable de todo el efecto terapéutico de los órganos fosforados hacia los ectoparásitos que controlan. Hay que también mencionar que no solamente inhibe la acetilcolinesterasa en los parásitos, sino que también puede afectar a la acetil o a la butirilcolinesterasa en los mamíferos y como consecuencia de esto producir episodios de toxicidad.
En cuanto al espectro, tenemos que mencionar que los órganos fosforados son activos frente a piojos, tanto piojos chupadores como masticadores, pulgas, garrapatas, ácaros. Acá en el tema de ácaros habría que hacer una salvedad, porque cuando hablamos de ácaros estamos incluyendo a los causantes de la sarna, pero no al Demodex. Es decir, los órganos fosforados no tienen acción frente a Demodex, sí para el resto de los ácaros productores de sarna. También tenemos acción frente a moscas, y acá habría que aclarar que es tanto frente a lo que son moscas adultas, de ahí que se las emplee para el control de mosca de los cuernos, y también para lo que son el control de las larvas de moscas, y de ahí que también sean efectivos preparados para el control de las bicheras omiasis. A esto hay que sumarle el hecho de que los órganos fosforados también son efectivos frente a un sinnúmero de plagas ambientales, como pueden llegar a ser mosquitos, cucarachas y otros tipos de insectos. En lo que respecta al comportamiento farmacocinético, bueno, acá aparece un punto que es importante mencionar, que es el tema de la importancia de la formulación. Obviamente, en función de cómo estén formulados, va a estar condicionando también el comportamiento farmacocinético. Obviamente no es lo mismo una aplicación en forma de una caravana o la aplicación en forma purón o por un baño de inmersión. Entonces, la formulación va a tener un efecto muy importante determinando la cantidad de fármaco que pueda llegar a absorberse, y por ende esto después estar influyendo también en lo que es, por un lado, la presencia de residuos en lo que son animales de consumo, y por otra parte la presentación de episodios de toxicidad. En lo que respecta a la absorción, bueno, se absorben, obviamente algo por piel, pero es mucho más importante, sin lugar a dudas, la absorción por vía digestiva. Entonces, de ahí que este tipo de compuestos no sea recomendado para la aplicación en felinos, por el hecho de que a través del lamido pueden estar ingiriendo cantidades importantes de órganos fosforados y producirse un episodio de intoxicación. Como son compuestos liposolubles, se distribuyen bien y terminan, digamos, concentrándose, también llegando en cantidades importantes a nivel del tejido adiposo. La metabolización es fundamentalmente a nivel hepática. Hay que tener en cuenta de que con algunos de los compuestos, por el metabolismo se generan metabolitos que son incluso más activos que la droga original, y la excreción es mayoritariamente por vía renal, aunque también hay que tener en cuenta el pasaje de estos compuestos a leche. Entonces también respetar el periodo de retiro cuando se los aplica en leche. Una cosita más respecto de la metabolización, bueno, para mencionar es que todo este proceso de metabolización es bastante rápido, es decir, no tiene una larga semivida de eliminación como si pasaba, por ejemplo, con los órganos clorados. Entonces se metabolizan más rápido. Por último, respecto de la toxicidad, bueno, no vamos a profundizar demasiado porque esto lo vamos a ver con mucho más detalle en la parte de toxicología, pero obviamente cuando el producto es administrado en una sobredosis o por una vía que no es la correspondiente y se absorbió más de la cuenta, se van a presentar episodios de toxicidad con signos muscarínicos, nicotínicos y de toxicidad central. Aparte de esto, ya vamos a verlo, insisto, con más detalle en toxicología, se puede presentar también una toxicidad diferida, que es una neuropatía axonal simétrica distal, que se presenta solamente con algunos compuestos órganos fosforados. El otro grupo que vamos a desarrollar es el de los carramatos. Los carramatos que tienen interés en medicina veterinaria para el control de ectoparásitos son esencialmente dos. Esto es el Propoxur y el Carbaril. El mecanismo por el cual ejercen su efecto frente a los ectoparásitos es la inhibición de la acetilcolinesterasa. Estos carbamilan la enzima y de esta forma la
inhiben. Lo importante a remarcar para mostrar la diferencia respecto con los órganos fosforados es que esa inhibición de la enzima, a diferencia de lo que pasaba con los fosforados, tiene carácter reversible. Entonces, eso explica por qué en general los carbamatos presentan menos toxicidad que los compuestos organofosforados. Los carbamatos que mencionábamos anteriormente, carbaril y propoxur, se emplean básicamente para el control de los ectoparásitos que aparecen en la pantalla. En pequeños animales, esencialmente para lo que es control de pulga y garrapata, y generalmente las formas en las cuales vienen estos preparados es los que vemos acá en presentaciones de forma de talco o de shampoo. Había una presentación que durante muchos años fue muy utilizada, que era la formulación de los carbamatos en collares. ¿Por qué se los formulaba en collares? Bueno, porque uno de los problemas que tienen los carbamatos es el hecho de que no tienen mucha acción residual. Entonces, al estar formuladas en un collar, esta matriz actuaba como una forma de liberación lenta. Entonces, eso le daba acción residual y mantenía el efecto para el control de pulgas o garrapatas por aproximadamente un mes. El advenimiento de nuevos productos, que son los que vamos a ver a continuación, fue desplazando un poco el uso de estas formulaciones en collares, pero de esa forma se había conseguido, digamos, tener un producto con acción residual. En lo que es grandes animales, también por este problema de el poco efecto residual y porque si se los utiliza en un baño de inmersión pierden efectividad, generalmente se los utiliza como preparados purón para el control de piojos o moscas, y a esto hay que sumarle que hay muchos preparados, básicamente los clásicos conocidos como curabicheras, que contienen en su formulación algún carbamato y se los emplea entonces para el control de las miasis. Respecto de la farmacocinética, bueno, no mucho más para mencionar, es decir, ya un poco se los puntualizaba cuando hablábamos de las diferentes formas farmacéuticas, es decir, en función de la forma farmacéutica va a estar condicionada la absorción, porque son compuestos que se absorben, obviamente, mucho más por vía digestiva que por vía tópica, se metabolizan y se eliminan por vía renal fundamentalmente. En cuanto a la toxicidad, son compuestos que obviamente tienen un potencial tóxico menor que el de los órganos fosforados, pero pueden producir un cuadro de toxicidad similar al de los órganos fosforados. Esa toxicidad también es un poco lo que fue en contra o que desplazó el uso de los collares, porque se presentaban casos de intoxicación en los cuales el perro se quitaba el collar y lo masticaba y se presentaban casos de intoxicación porque obviamente al masticarlo la matriz liberaba el producto. Piretrinas es el grupo que estamos viendo ahora. Esto incluye una serie de compuestos a los que originalmente se los extraía de las plantas del crisantemo. Estas son las denominadas como piretrinas naturales y acá tienen algunos ejemplos de cuáles son esas piretrinas naturales. Estas piretrinas naturales tienen un excelente poder de volteo, pero tienen un problema, es el hecho de que son muy poco estables, son fotosensibles, entonces tienen un muy escaso poder residual. Entonces eso les juega en contra y motiva que prácticamente en lo que es medicina veterinaria no tengan aplicación por el hecho de que carecen de acción residual. Entonces, aprovechando ese excelente poder de volteo, por reacciones de síntesis, se obtienen lo que se llaman como piretrinas sintéticas, que también las pueden encontrar como piretroides. Y acá entonces es importante hacer una aclaración. Por definición, las piretrinas son los compuestos naturales, los piretroides son los sintéticos. Nosotros los vamos a usar en forma indistinta, si vamos a referirnos tanto como piretrinas o piretroides,
sin entrar en detalle. Pero por definición, las piretrinas serían las naturales, pero también es correcto hablar de piretrinas sintéticas o piretroides. Acá tienen un listado de las principales piretrinas sintéticas. Son muchas, incluso hay más de las que aparecen acá, incluso con diferentes isómeros, porque, insisto, se ha trabajado mucho en la parte de síntesis tratando de obtener compuestos que mantengan el poder de volteo, pero que mejoren el poder residual. Podemos apreciar acá lo que es la estructura química de las piretrinas y una clasificación de las mismas. Vemos que hablamos de compuestos tipo 1, compuestos tipo 2. ¿Qué importancia tiene esto de compuestos tipo 1, tipo 2? Bueno, es que en la estructura química, los compuestos de tipo 2 tienen, como vemos acá, señalizado con ese círculo de color rojo, un grupo ciano en lo que es la fracción alcohólica de la molécula. Esta presencia del grupo ciano después tiene un correlato en lo que es el mecanismo por el cual va a actuar. Por eso es, digamos, que se lo aclaramos. Entonces, piretrinas, tenemos compuestos de tipo 1, compuestos de tipo 2. ¿Qué es lo que determina que sea tipo 1 o tipo 2? La presencia o la ausencia del grupo ciano. Los que tienen el grupo ciano son piretroides de tipo 2. Una vez que hemos aplicado una piretrina sobre el animal, estas generan como una especie de efecto gaseoso, un microambiente gaseoso, donde este principio activo que se va liberando desde la piel ingresa al ectoparásito y en lo que respecta al mecanismo íntimo de acción, lo que se postula es que el principal mecanismo por el cual ejerce su efecto es el de la alteración en la conductancia iónica a nivel de los canales de sodio. Ese sería el principal mecanismo por el cual actúa, pero no el único, porque también se postula de que otros posibles efectos radicarían a nivel de los receptores GABA, de los canales cloro, de los canales calcio, pero serían todos mecanismos secundarios. El principal mecanismo entonces por el cual las piretrinas actúan es alterando la conductancia iónica a nivel de los canales de sodio. Si bien ese es el mecanismo básico de acción, el de alterar de la conductancia iónica sobre los canales de sodio, no todos los piretroides lo hacen de la misma manera. Los piretroides de tipo 1 son mucho más rápidos en actuar, provocan un aumento en la entrada de sodio, disminuyen el umbral de excreción y producen entonces descargas a repeticiones y producen un cuadro netamente de tipo excitatorio en el ectoparásito. Los piretroides de tipo 2 también actúan sobre estos canales de sodio alterando la conductancia en el canal, pero lo hacen de un modo distinto. Hacen que el canal esté un mayor tiempo abierto, produciendo un ingreso lento de sodio, entonces no se produce un cuadro de hipopolarización bien manifiesta y prácticamente eso lleva a lo que sería equivalente a un bloqueo en la conducción. Entonces, eso explica el por qué con algún tipo de piretroide se presenta un cuadro de excitación en el ectoparásito, mientras que en los otros, o con otros piretroides, el ectoparásito pasa derecho a una fase de depresión. Insisto, esto es una explicación ya secundaria. Lo que ustedes sí tienen que recordar de las piretrinas es que el principal mecanismo de acción es el canal de sodio. Después, en función de si son tipo 1 o tipo 2, uno puede producir entonces un cuadro de excitación y otros un cuadro de depresión, siempre hablando de estos efectos a nivel del ectoparásito. El espectro de acción de las piretrinas es también bastante amplio. Vemos que es efectivo para piojos, tanto piojos masticadores como piojos chupadores, para garrapata, para pulgas, para mosca.
En el caso de sarna, fundamentalmente lo que es sarna bovina, se ha visto que tienen eficacias fundamentalmente dos piretrinas, la flumetrina y la cipermetrina. Y a esto hay que sumarle que tienen un uso muy importante las piretrinas para el control de diferentes plagas ambientales. En lo que es las diferentes formas de uso, bueno, se adaptan tanto a aplicaciones en forma purón, spot-on, baños de inmersión, baños de aspersión. Es decir, hay diferentes formas farmacéuticas para la aplicación de las piretrinas. Vamos a detenernos un momento en esta imagen. Esto es un preparado comercial. ¿Y por qué hacemos referencia a este preparado en particular? Bueno, porque en varios compuestos que están formulados a base de piretrinas, si ustedes leen el prospecto o el rótulo del producto, van a ver que dentro de la composición es muy común que aparezca una piretrina y aparezca este otro compuesto, el butóxido de piperonilo. El butóxido de piperonilo por sí solo carece de propiedades plaguicidas, es decir, no controla ninguna plaga, ningún ectoparásito. Pero, ¿por qué se lo adiciona? Bueno, porque cuando se añade este compuesto a otros insecticidas y cuando se lo asocia a una piretrina o también a un carbamato, potencia el accionar de estos compuestos. Es decir, su efecto se ve incrementado en forma considerable. ¿A qué se debe eso? Bueno, básicamente eso se debe a que el butóxido de piperonilo es un potente inhibidor del citocromo P450. Entonces, estas enzimas que participan en los procesos de detoxificación de varios plaguicidas, al verse inhibidas, hacen que las concentraciones del insecticida dentro del organismo que se pretende controlar sean mayores. Entonces, de esta forma aumenta la efectividad de las piretrinas o, como les decía anteriormente, de los carbamatos. Entonces, esa es la real importancia del butóxido de piperonilo. Per se carece de acción, es decir, no de acción ectoparasiticida, sino que lo que hace es impedir que la piretrina o bien el carbamato, al cual se lo asocia, sea degradado por el ectoparásito y de esta forma aumenta la efectividad del producto. En cuanto a las particularidades farmacocinéticas de las piretrinas, bueno, lo primero que tenemos que considerar es que en general la absorción por vía tópica de las piretrinas es bastante baja. Se absorben poco por piel. Ahora, si se las administrara por vía digestiva, se absorben. ¿Por qué mencionamos esto de si se los administrara por vía digestiva? Bueno, por el hecho de la aplicación de piretrinas en los gatos. Si uno aplica piretrina por vía tópica, el gato se lame, ingresa por vía oral, ahí sí la absorción es más importante y entonces pueden aparecer episodios de toxicidad. No obstante, hay que también mencionar respecto de lo que pasa con el metabolismo. En general, las piretrinas se metabolizan mucho, se metabolizan bastante rápido en todos los animales de sangre caliente. Esto es importante de marcarlo. Es un metabolismo importante en los animales de sangre caliente. Entonces, esto determina que en general las piretrinas sean compuestos con un índice terapéutico bastante bueno, si no es tan frecuente que se presenten episodios de intoxicación con las piretrinas, ya lo vamos a ver en la próxima imagen, pero el hecho de esta baja casuística de intoxicaciones radica fundamentalmente en esto, que por vía tópica se absorben poco y lo poco que se absorbe se metaboliza en forma rápida. Respecto de la eliminación, fundamentalmente lo que es la excreción, hay que tener en cuenta que pasan a leche, entonces suelen tener un periodo de restricción, no muy extenso, pero suele haber un periodo de restricción que obviamente va a estar también condicionado por el tipo de preparado. Recién mencionábamos
el aspecto tóxico de las piretrinas y decíamos que en general en los animales de sangre caliente, por el hecho de que se absorbía poco y se metabolizaba mucho, no eran tan frecuentes los episodios de intoxicación. Estos generalmente se presentan cuando el individuo fue expuesto a grandes cantidades. Y la otra circunstancia en la cual sí se presentan casos de intoxicación, mencionábamos, era el felino, por el hecho de el efecto del amido, es decir, cuando en realidad no está ingresando por vía tópica, sino por vía digestiva. Acá ven sintetizados más o menos cuáles pueden llegar a ser los signos clínicos que presenta un individuo intoxicado. Se destaca fundamentalmente esto, un cuadro de temblor con cialorrea. De todos modos, esto va a ser algo que vamos a ver con mucha más profundidad cuando desarrollemos el tema en toxicología. ¿Qué otro efecto más podemos mencionar respecto de la toxicidad? Bueno, así como decíamos que los animales de sangre caliente en general son resistentes, todos los animales de sangre fría son extremadamente sensibles, porque no lo pueden metabolizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de las piretrinas por el efecto a nivel del ambiente. Entonces, no descartar envases vacíos en cursos de agua, por ejemplo, no tirar piretrina en un curso de agua. Tampoco, obviamente, tratar con una piretrina un reptil porque lo va a intoxicar, seguro. También tener cuidado con la aplicación de piretrinas en si hay cerca una producción apícola, porque también las abejas son extremadamente sensibles. Y por último, mencionar esto que aparece acá, como para que lo manejen, digamos, como para que lo tengan en cuenta, porque cuando se aplica la piretrina, se puede presentar en el aplicador un cuadro de parestesia en las áreas de piel expuesta. Entonces, por eso que es importante cuando se hace la aplicación de piretrinas, hacerlo con medidas de protección, esencialmente mediante el uso de guantes. El limoneno, o D-limoneno, es un producto de origen natural. Si bien no hay muchos formulados que contengan en su formulación al D-limoneno, tenemos un par de productos que se emplean en medicina veterinaria que lo utilizan, por eso es que lo presentamos. Acá tenemos dos ejemplos de ellos, son shampoo formulados a base de limoneno. El D-limoneno es un compuesto de tipo neurotóxico, produce un cuadro de hiperexcitabilidad en el insecto que lo lleva a la muerte. Básicamente se lo emplea para el control de pulgas, aunque también tiene acción frente a piojos. Y mayoritariamente se lo emplea en caninos, aunque estos formulados de tipo de shampoo, por ejemplo, puntualmente este que contiene de limoneno, no tiene otro acto parasiticida, también se puede usar en gatos de más de 2 meses. ¿Por qué no se lo emplea en otro tipo de formulación o no se lo emplea tanto en felinos? Bueno, porque hay una sensibilidad en los gatos, entonces hay que respetar la dosis, no sobredosificar, porque ante casos de sobredosificación puede presentarse un cuadro de toxicidad en el gato. Insisto, si se lo utiliza en forma adecuada no se presenta la toxicidad, pero bueno, está descrita que hay que utilizar a este producto con cuidado en los felinos. Otro medicamento con un importante uso en medicina veterinaria es el amitraz. El amitraz pertenece al grupo de las formamidinas, pero la única formamidina que se utiliza en medicina veterinaria es precisamente el amitraz. Acá tenemos dos ejemplos de preparados comerciales que hacen referencia al uso de este producto, como vemos tanto en pequeños animales como en grandes animales. El mecanismo por el cual actúa el amitraz es un mecanismo diferente de los que estuvimos viendo hasta el momento, porque el neurotransmisor que está implicado es la octopamina. Se comporta como agonista de la octopamina.
Ahora bien, ¿qué es la octopamina? La octopamina sería el equivalente a la noradrenalina, es una amina biógena que está presente en los invertebrados y que actúa de forma similar a la noradrenalina, por eso que se comporta como neurotransmisor, neurohormona, neuromodulador en los invertebrados. Un punto importante es que una vez que la amitrasa ha ingresado al ectoparásito, estos tienen capacidad para metabolizarlo, se genera un metabolito, y lo importante es que ese metabolito que se genera una vez que ingresó al ectoparásito sigue siendo activo. Por eso que vemos acá metabolito activo. En cuanto a la efectividad, bueno, el amitraz se utiliza para lo que es control de sarna, para garrapatas y para piojos. Esas son las principales indicaciones. En lo que es el control de sarna hay que destacar que es efectiva frente a todos los tipos de sarna. Esto es, incluye también a la sarna demodéctica. Entonces este es un punto muy importante a recordar. El amitraz es uno de los pocos fármacos ectoparasiticidas que tiene efectividad frente a sarna demodéctica. Es efectivo, bueno, frente a diferentes tipos de garrapatas, como decíamos antes también a los piojos. Y un punto para marcar es qué es lo que pasa con las pulgas. Bueno, si bien nosotros digamos, aplicamos amitraz a través de un baño de inmersión, por ejemplo, para el control de sarna o garrapata, vamos a ver que tiene un cierto efecto sobre las pulgas, pero es un efecto transitorio, si pierde rápidamente el poder residual, es por eso que no está indicado el uso del amitraz para el control de pulgas, porque va a eliminar las pulgas que están en ese momento presentes sobre el animal y luego pierde la actividad. Entonces por eso es que la indicación terapéutica del amitraz en pequeños animales es para el control de cualquier tipo de sarna o bien para el control de garrapatas. Aquí abajo aparece el punto de estabilidad. Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que cuando se lo formula en los baños de inmersión para aplicación en bovinos, se suplementa al baño con hidróxido de calcio, con cal se le incorpora, para el hecho de incrementar el pH, llevarlo hasta un pH cercano a 12, porque de esa forma se consigue aumentarle la estabilidad y prolongar la efectividad del amitraz. De lo contrario, si no se le incorpora cal al baño, este rápidamente se inactiva. Toxicidad. Vemos que ante un caso de sobredosificación con amitraz, los signos que presentan los animales son signos de naturaleza depresora. Vemos letargia, hipotensión, bradicardia. Esto se contradice un poco si lo relacionamos con los signos que veíamos que producía en un invertebrado, que eran todos signos de naturaleza excitatoria. ¿A qué obedece esto del cuadro de depresión que se presenta en los animales? Bueno, tiene que ver con el hecho de que en los mamíferos el amitraz se comporta como agonista alfa-2 adrenérgico, actuando fundamentalmente a nivel de estos receptores alfa-2 presinápticos. Es decir, que actúa del mismo modo que lo hacía la silacina. Eso explica entonces los efectos que se ven ante un caso de toxicidad, puesto que como consecuencia de esa unión, entonces, a nivel de los receptores alfa-2 adrenérgicos, se produce una disminución en la liberación de los neurotransmisores y eso es lo que explica entonces todo este cuadro clínico. Hay algunas especies en las cuales hay mayor sensibilidad a la toxicidad del amitraz, por eso es que no se recomienda aplicar en gatos, tampoco se recomienda en equinos. Aplicar a partir de los 4 meses de edad es otra indicación importante a tener en cuenta cuando hablamos de caninos. Y también otra referencia que podemos encontrar cuando hablamos sobre el uso del amitraz es que en todas los animales de razas toy, manejarlo con precaución por una cierta predisposición que podría presentarse en estos animales.
un punto más a mencionar respecto de la toxicidad es que ante un caso de sobredosificación podemos recurrir a un tratamiento farmacológico para hacer el tratamiento, que como decíamos, el efecto obedecía a esta acción alfa-2 adrenérgico, entonces podemos recurrir ante ese caso a bloqueantes alfa-2 adrenérgicos como podría ser el uso de atipamezol o bien de yohimbina, asociado obviamente todo esto a terapéutica sintomática, o sea, no es uso exclusivo de estos compuestos, pero estos actuarían a modo de antídoto. Aquí tenemos otro grupo, es el grupo de los denominados compuestos cloronicotínicos, representado por el imidacloprid y el nitempiram. Fundamentalmente, el que cobra mayor relevancia terapéutica es el primero, el imidacloprid, ya que hay muchos preparados comerciales a base de imidacloprid en el mercado. El mecanismo por el cual actúan es, como podemos ver en la pantalla, actuar a nivel del receptor nicotínico, bloqueando la transmisión colinérgica. En cuanto a la efectividad, estos productos son efectivos para el control de pulgas. Estos compuestos, o el primero de estos compuestos a base de imidacloprid, aparece en el mercado allá por la década del 90 y revolucionó el mercado porque fue uno de los primeros productos formulados eh, como pipetas, como preparados spot-on, para el control de pulgas. Son compuestos adulticidas, matan la pulga de forma rápida por su efecto neurotóxico y lo que hacen es matar la pulga antes de que ésta comience la ovoposición. Entonces de esa forma consiguen controlar el ciclo. El problema que tienen estos productos es que en cuanto a la competencia con otros preparados, es el hecho de que el espectro se limita a las pulgas y el segundo aspecto a considerar es que la duración es aproximadamente un mes, lo que dura el efecto. La ventaja que tienen es que como hoy la patente del imidacloprid está vencida, hay muchos preparados comerciales a base de imidacloprid, entonces se ha reducido considerablemente el costo de estos productos. Aquí solamente vemos imágenes de preparados comerciales a base de imidacloprid, que son estas pipetas. Vemos preparados para gato, preparados para perro, y como les decía antes, son las primeras o de las primeras pipetas que aparecieron en el mercado, y fue precisamente Bayer el primero que las había lanzado al mercado. En cuanto al nitempiram, la particularidad que tenía el nitempiram es que se formulaba como comprimidos para el control también de pulgas en perros y en gatos, pero hoy ya prácticamente no se lo consigue en el mercado en nuestro país. Es decir, que entonces de lo que es cloronicotínicos, el que tiene mucha importancia terapéutica es este, el imidacloprid. Fipronil es otro de los productos empleados para el control de ectoparásitos. Es una molécula contemporánea del imidacloprid y durante años compitieron duramente en el mercado de los productos ectoparasiticidas para pequeños animales, por el hecho de que los dos venían formulados bajo la forma de presentación de pipetas, como preparados spot-on. Aunque en el caso del fipronil había otro preparado también, que era este, para aplicación en forma de spray, pero las pipetas fueron las más difundidas. Aquí podemos apreciar el mecanismo por el cual actúa el fipronil. Vemos que se comporta como antagonista del GABA. Acá tenemos la imagen de un receptor GABA y acá en esta otra imagen vemos cómo estaría actuando el fipronil, que decíamos era antagonista del GABA. Este es el canal cloro del receptor GABA y vemos que se bloquea
ese canal de cloro, el cloro no puede ingresar y eso lleva al cuadro de hiperexcitabilidad que presenta el invertebrado, que finalmente lo conduce a la muerte. En cuanto a la efectividad del fipronil, una gran diferencia respecto al imidacloprid era el hecho de que el fipronil, o la pipeta de fipronil, no solamente era efectiva frente a las pulgas adultas, sino que también tenía efectividad frente a las garrapatas. Entonces, esto constituyó una ventaja muy grande del fipronil respecto al imidacloprid, porque con un solo producto se controlaban las dos ectoparasitosis de los pequeños animales, tanto pulga como garrapata. La gran ventaja que marcó en su momento el fipronil y esa aplicación en forma de pipeta fue el hecho de que se lo aplicaba, como decíamos antes, en forma spot-on, difundía por la piel y se almacenaba a nivel de la glándula sebácea. Entonces, esas glándulas sebáceas actuaban como reservorio y a partir de ahí el producto se iba liberando gradualmente y redistribuyendo. Entonces, eso era lo que le daba acción residual al producto y del mismo modo hacía que el animal, por ejemplo, pudiera bañarse o pudiera mojarse sin que pierda efectividad el producto. Esta imagen que vemos acá corresponde a lo que era el material de difusión que se utilizaba ya por la década del 90 para promocionar el uso del fipronil. ¿Y por qué la seguimos mostrando hasta el día de hoy? Bueno, para marcar una diferencia en lo que hace a la duración del efecto. Fíjense lo que ellos mencionaban acá como remanencia. En perros decían de que el producto duraba por aproximadamente 2 o 3 meses para el control de pulgas y 1 mes para el control de garrapatas. Fíjense qué es lo que dice el prospecto de otro producto, también a base de fipronil, hoy. Se recomienda la aplicación mensual del producto. Bueno, eso es más o menos lo que dura hoy el fipronil para el control de pulgas o garrapatas en perros. Es decir, no dura más allá de los 28 o 30 días. Otro punto a retomar de este folleto es, decía, puede usarse cualquiera sea la edad, el estado fisiológico, del tamaño de los animales. Bueno, fíjense lo que dice hoy el folleto del Frontline. Es decir, acá estamos hablando del mismo producto, pero esto allá por la década del 90 y en el día de hoy. A partir de los 2 días de vida se puede utilizar, pero la presentación spray de Frontline, no la spot-on. La spot-on se utiliza a partir de las 8 semanas de vida en gatos y en perros, o bien en función del peso. Esto, insisto, es para lo que dice el prospecto del Frontline, que es el producto que uno podría tomar como referencia a base de fipronil. Hay otros productos también formulados a base de fipronil, porque una vez que caducó la patente han aparecido muchos productos a base de fipronil en el mercado y podemos encontrar diferencias en cuanto a la edad a partir de la cual se recomienda aplicarlo. En algunos casos vamos a encontrar que se recomienda hacer la aplicación a partir de los 3 meses. Es decir, a lo que voy es que hay que respetar siempre lo que dice el prospecto del producto porque puede haber algunas diferencias. Por último, también respecto al uso del fipronil en pequeños animales, marcar que en el mercado pueden encontrar este otro tipo de producto. Este es también del mismo laboratorio, lleva también el nombre Frontline, pero fíjense que es el Frontline Plus, es la pipeta verde. ¿Qué diferencia tiene este con la pipeta azul? Que en su formulación no solamente participa el fipronil, sino que tiene metopren, que ya lo vamos a ver más adelante, que es otro fármaco ectoparasiticida, pero que actúa sobre las formas evolutivas, no sobre los parásitos adultos. También a base de fipronil podemos encontrar un preparado para uso en forma purón en bovinos. Este es un preparado comercial
Se lo puede emplear para control de, vemos aquí, mosca de los cuernos y garrapatas fundamentalmente, aunque también sirve, por ejemplo, para ura, piojos e incluso para las bicheras. El problema es que tiene este producto es el costo, es caro y tiene, por ejemplo, un largo periodo de descarte prefaena, 100 días, no puede ser usado en vacas en lactación ni tampoco 3 meses antes del parto en animales productores de leche. Entonces eso limita bastante la utilidad de este producto. Pero bueno, está disponible en el mercado. El espinosat es un ectoparasiticida bastante empleado al día de hoy. Es un compuesto de origen natural que actúa fundamentalmente como agonista colinérgico a nivel de los receptores nicotínicos. Pero no sería este el único mecanismo implicado o determinante de su accionar, sino que también podría tener una cierta acción a nivel del GABA. A pesar de que actúa sobre dos receptores, sobre lo cual lo hacen varios ectoparasiticidas, lo haría de un modo distinto, por lo cual no existiría resistencia cruzada con otros insecticidas. Básicamente, ¿para qué se lo emplea al espinosat? Se lo emplea en mascotas para el control de infestaciones por pulgas. Si su espectro se reduce a el control de las pulgas. Vemos acá un preparado comercial a base de espinosat. Este fue el primero que apareció en el mercado. Hoy ya hay varios laboratorios que comercializan productos a base de espinosat para el control de pulgas. Esa es la indicación que tienen para el control de pulgas en perros y gatos. Lo que sí, siempre teniendo en cuenta esto, a partir de las 14 semanas de edad del animal, se formulan como comprimidos masticables, son comprimidos palatables, el animal los ingiere sin mayores inconvenientes. Y la duración del efecto es de aproximadamente un mes. Fíjense acá en este gráfico tenemos cuánto es la eficacia del producto. A los 30 días estamos casi en un 96,5% de efectividad. Entonces, por eso es que se los recomienda a aplicar más o menos en forma mensual. Decíamos también cuando hablábamos respecto del mecanismo de acción, que eran compuestos neurotóxicos, y eso que aparece acá es real, es muy rápido el efecto. Ya a los 30 minutos de haber aplicado el producto comienzan a verse el efecto terapéutico. Van a ver que las pulgas ya empiezan a moverse mucho más lento y se caen del animal. Y este es otro punto importante a tener en cuenta, que se recomienda administrar con el alimento para mantener la efectividad, para aumentar la efectividad del producto. Es mejor la biodisponibilidad si se lo da junto con el alimento. Es un compuesto que tiene un buen margen terapéutico, normalmente no hay mayores problemas de toxicidad con este producto, y la otra ventaja que tiene es el hecho de que no es un producto que sea tan costoso, sumado al hecho de que hoy hay varios laboratorios que lo comercializan. La desventaja que tiene es el hecho de que únicamente es efectivo para el control de pulgas. Esto si lo comparamos con los productos que vamos a ver a continuación. El grupo de las isoxazolinas es el más moderno de todos los antiparasitarios externos que tenemos disponibles al día de hoy. Está integrado por 3 fármacos, insisto, esto hasta el día de hoy porque van apareciendo nuevas moléculas de este grupo. Las dos primeras que aparecieron fueron el afoxalaner y el fluralaner, pero hace 2 años el laboratorio Zoetis también sintetizó su propia isoxazolina, que fue el sarolaner, es decir, que hoy tenemos esos 3 compuestos pertenecientes al grupo. Son también agentes neurotóxicos,
fundamentalmente actúan a nivel de el GABA como antagonistas no competitivos a nivel del GABA, impidiendo entonces el ingreso de cloro. Esto no solo lo hacen a nivel del receptor GABA, sino que también lo pueden hacer a nivel del receptor glutamato de los ectoparásitos. En cuanto a la forma de administración, la mayoría de estos productos se administran en forma oral. Acá tenemos los 3 preparados comerciales. El primero que vemos acá corresponde a Foxalaner, este corresponde al Sarolaner y este último que vemos acá, el Bravecto, es Fluralaner. Estos 3 preparados están destinados a los caninos y vienen formulados como comprimidos masticables palatables. En el caso del Fluralaner tenemos también una formulación para uso en felino, que a diferencia de las que veíamos antes, no es de aplicación oral, sino que es una pipeta, es de aplicación tópica. En cuanto al espectro, para qué se los emplea, y acá es donde marca la diferencia con el Spinosad que mencionábamos antes, son efectivos para pulgas y garrapatas. Eso es lo que dice el prospecto de estos productos. No obstante eso, hay que mencionar también que son efectivos frente a sarna, a pesar de que no sé por qué razón en Argentina están registrados para el control de pulgas y garrapatas. Ya vamos a ver con más detalle qué es lo que pasa con la efectividad de estos productos para el control de sarna. Aquí podemos ver información referida al producto comercial que contiene Afoxolaner. Vemos las diferentes presentaciones que vienen de estos comprimidos a fin de que uno pueda ajustar la dosis al peso del animal. En cuanto a la duración del efecto, el Afoxolaner dura aproximadamente un mes. Ese es el periodo por el cual mantiene la efectividad tanto para pulgas como para garrapatas. Por último, este mismo laboratorio ha lanzado recientemente al mercado un producto que combina Afoxolaner con milbemicina oxima. Entonces, de esa forma, este producto es efectivo, entonces, este comprimido es efectivo tanto para ectoparásitos como para endoparásitos. Esto lo menciono solamente porque es un producto que ha aparecido recientemente en el mercado. Esto también es información respecto al preparado comercial del Afoxolaner. Es seguro a dosis terapéutica, esto yo no lo había mencionado anteriormente cuando hablábamos del grupo, pero todo el grupo de las isoxazolinas es un grupo bastante seguro, solamente puede provocar algunos trastornos gastrointestinales leves en cuanto a la toxicidad, no tiene mayores problemas de toxicidad. Sí es importante tener en cuenta esto, de que el tratamiento en animales de menos de 8 semanas no se recomienda, o digamos, tiene que, como dice acá, valorarse el riesgo-beneficio, la relación riesgo-beneficio. Lo mismo pasa con el uso en gestación y en lactantes, no está estudiado hasta el momento, pero digamos, debe, como dice aquí, evaluarse la relación beneficio-riesgo. Aquí tenemos información respecto al Sarolaner, donde nos muestra la efectividad del producto frente a pulgas y frente, esto es pulgas y esto es frente a garrapatas, y vemos que aproximadamente 35 días es el periodo de efectividad del producto, y acá marcamos una diferencia importante, que es lo que pasa con el Fluralaner. El Fluralaner, el periodo de efectividad es mayor, supera las otras dos isoxazolinas. Vemos que el periodo de efectividad es de aproximadamente 3 meses. Es mucho más persistente y eso es lo que determina también que este producto sea mucho más caro que los otros dos en el mercado, es más costoso.
Eh, Pasa exactamente lo mismo con el tema de seguridad. Es a partir de los 2 meses que se recomienda la aplicación. Esto es lo que mencionaba al principio cuando empezaba a hablar de las isoxazolinas, que tiene que ver con el espectro. Si bien en nuestro país estos productos están registrados para el control de pulgas y de garrapatas, hay información que indica que estos tres productos son también efectivos para el control de sarna. Esta es información que brinda la Agencia Europea de Medicamentos, es decir, estos mismos productos en Europa están aprobados para el control de estas parasitosis. Fíjense, para el control de infestaciones por garrapata y menciona las diferentes especies de garrapata sobre las cuales son efectivos. Para el control de infestaciones por pulgas y para el tratamiento de afecciones provocadas por ácaros de la sarna. Fíjense, sarna sarcóptica, sarna del oído, el lotodectes, y para el tratamiento inclusive de la sarna demodéctica. Entonces esta es información muy importante a tener en cuenta. Es decir, que si bien el producto está, si vemos el prospecto del producto, dice que es efectivo para pulgas y garrapatas, también lo es para el control de sarna. Este es un trabajo publicado en una revista de difusión donde otra vez se corrobora la efectividad del producto, en este caso es Fluralaner, para el tratamiento de un caso de sarna demodéctica generalizada en caninos. Por último, dentro de lo que son los fármacos ectoparasiticidas con acción neurotóxica, nos restaría ver a los compuestos endectocidas, que ya fueron desarrollados con anterioridad. Esto es, las lactonas macrocíclicas, donde acá tenemos remarcado fundamentalmente cuál es el espectro farmacológico en lo que se refiere a su accionar frente a ectoparásitos, y el closantel. Como esto ya fue desarrollado previamente, no nos vamos a detener en el tema y vamos a continuar con el otro grupo que nos resta desarrollar, que es el de los fármacos con accionar no neurotóxico. Pasamos entonces ahora al grupo de los fármacos que son considerados como no neurotóxicos, que son los que actúan sobre las formas evolutivas, de ahí que el otro nombre con el cual se conoce al grupo sea el de reguladores del crecimiento. Tenemos tres grandes grupos: por un lado a los análogos de la hormona juvenil, a los derivados de las benzoilfeniluria y a los derivados de las triacinas. Vamos a ir viendo entonces ahora a continuación cada uno de estos grupos. El primero de los grupos es el denominado como análogos a la hormona juvenil. Este grupo está integrado por metoprem, fenoxicar y piroproxifem. Básicamente el más empleado en nuestro medio es el metoprem. Estos compuestos, como podemos ver en este gráfico, son químicamente muy similares a lo que es la hormona juvenil. Entonces, como consecuencia de esta similitud respecto de la hormona juvenil, el mecanismo por el cual van a actuar es precisamente mimetizar el accionar de la hormona juvenil. ¿Qué es lo que hace esta hormona juvenil? Lo podemos ver en este gráfico. Mientras esta hormona juvenil esté en altos niveles dentro del insecto, la hormona de la muda no puede actuar, la ecdisona. Entonces, en algún determinado momento, los niveles de esta hormona comienzan a disminuir y esto da la señal para que la hormona de la muda pueda actuar y así pase de una forma evolutiva a la siguiente. Es decir, por ejemplo, como vemos acá, pasa de larva a pupa y de pupa a adulto. Entonces, lo que hace estos análogos a la hormona juvenil es precisamente mimetizar el accionar de la hormona juvenil. Entonces, el insecto no puede
pasar a la próxima forma evolutiva. Agota sus energías y finalmente muere. En cuanto al espectro de estos productos, fundamentalmente lo que se refiere al metoprem, tenemos que podemos encontrar preparados para el control de pulgas, podemos encontrarnos productos como este, donde está formulado para ser aplicado sobre el ambiente en forma de spray, o también podemos encontrar preparados como estos, donde son pipetas que combinan por un lado, en este caso con fipronil, o en este otro con imidacloprid. Entonces se ejerce un efecto dual, es decir, por un lado se controla la forma adulta y por otra parte a los estadios evolutivos. La otra indicación que tiene el metoprem es para el control de moscas. Acá vemos un preparado comercial. Este producto se incorpora en el alimento del bovino. El animal lo ingiere, es muy poco la fracción que se absorbe, la mayor parte del producto es eliminado sin metabolizar por materia fecal. Entonces, la mosca de los cuernos u otros dípteros que colocan sus huevos sobre la materia fecal van a ser afectados por este producto, ya que una vez que emergen las larvas, estas al alimentarse de materia fecal ingieren el metoprem y de esta forma se inhibe el desarrollo del ectoparásito. Una ventaja también que es para remarcar al respecto de estos productos es que tienen muy baja toxicidad. En el caso de las benzoilfenilúreas, es un grupo que está integrado por tres compuestos. Tenemos lufenurón, difluensurón y fluazurón. Acá tenemos algunos ejemplos de preparados comerciales que contienen estos principios activos. En este caso son comprimidos que contienen lufenurón. Este otro es una combinación de lufenurón con espinosat, que ya vimos antes, por ejemplo. Este producto contiene fluazurón y este otro contiene difluensurón. En síntesis, vemos que en el mercado tenemos preparados con los tres principios activos. El mecanismo por el cual actúan las benzoilfenilúreas tiene que ver con la inhibición de la formación de quitina, como vemos aquí enunciado, y de esa forma se interrumpe entonces la evolución, el ciclo evolutivo, ya sea impide que de huevo pase a larva o de larva pase a ninfa, dependiendo del ectoparásito del cual se trate. El mecanismo preciso por el cual ejercen el accionar tendría que ver con el hecho de que interfiere con el ensamble de las unidades de quitina para formar la microfibrilla. Entonces, de esa forma el exoesqueleto del ectoparásito no consigue alcanzar la rigidez necesaria y muere. Aquí podemos apreciar en una fotografía de microscopía electrónica cómo una larva de pulga no ha podido completar su desarrollo como consecuencia de haber estado expuesta a concentraciones de lufenurón. En esta imagen podemos ver cómo es el comportamiento farmacocinético del lufenurón cuando se lo aplica en forma de comprimidos masticables para el control de pulgas en caninos. Vemos que el producto se administra por vía oral, se absorbe en el tubo digestivo y pasa por sangre hacia el tejido adiposo. El tejido adiposo actúa como reservorio, entonces desde ahí se va liberando nuevamente gradualmente y de esa forma se mantiene el efecto terapéutico por aproximadamente un mes. En este gráfico de farmacocinética podemos apreciar cómo la biodisponibilidad del producto aumenta considerablemente si se lo administra junto con la comida. Entonces eso es un punto importante a recordar, que la biodisponibilidad de estos comprimidos es mayor si el producto es administrado en forma conjunta con la comida. Este otro caso corresponde a la aplicación del fluazurón, aplicado en forma purón sobre los bovinos. El producto es efectivo para el control de garrapatas. Vemos que afecta a las diferentes formas evolutivas, ya que por un lado impide la eclosión de los huevos y a su vez
la maduración tanto de las larvas como de las ninfas. Por último, dentro de lo que son los fármacos inhibidores del desarrollo, tenemos que mencionar a la siromacina. La siromacina actúa alterando la formación de la cutícula de los insectos en el estadio de larva o pupa. No se sabe exactamente por qué mecanismo lo produce, pero lo cierto es que la cutícula no llega a adquirir la rigidez necesaria para que se complete el desarrollo de las formas evolutivas y estas finalmente mueren. La siromacina se emplea fundamentalmente para lo que es control de mosca doméstica. No hay muchos preparados en el mercado, pero acá tenemos ejemplos que muestran las dos formas de aplicación del producto. Una de las formas de aplicación es, como lo vemos acá, donde el producto se lo suministra junto al alimento de las aves. Como se absorbe muy poquito, se elimina prácticamente todo en la materia fecal, y una vez allí actúa sobre las larvas que se encuentran en la materia fecal, son larvas de moscas, y así afecta el desarrollo de las mismas. La otra posibilidad para la administración es como la que vemos en este caso, en este preparado comercial, es una formulación soluble. El preparado se disuelve en agua, se genera una solución y luego con esa solución se fumiga las instalaciones. Vemos que en este caso particular el producto está aprobado para utilizar en instalaciones de cría y engorde de diferentes especies. Fíjense que se puede utilizar tanto en explotaciones de avicultura, en feedlot, en tambo. Es un producto que, digamos, en cierto tipo de producciones se utiliza de forma importante por el problema que implica el control de la mosca doméstica. Hasta aquí entonces un pantallazo general de los fármacos que tenemos disponibles al día de hoy para el control de los ectoparásitos. Como mencionaba al principio de la presentación, esto es dinámico y por lo tanto fármacos que figuraban en el libro que editó la cátedra hace ya un par de años, hoy no están disponibles, y fármacos que están disponibles en el mercado actualmente no aparecen o no están descritos en el libro. Entonces, como material de estudio para todo este tema van a tener que usar el libro de la cátedra, los apuntes que aparecen en el entorno, donde pueden encontrar información sobre estos fármacos nuevos, más el apoyo de la siguiente presentación. Cualquier consulta, me escriben al correo electrónico y voy a tratar de evacuarles las dudas que se les presenten.